muchas gracias por la invitación, por la presencia de ustedes acá, porque como decía bien el presentador, estamos en tiempos en donde lo relevante no son las figuras públicas, sino la voluntad popular, que eso es finalmente lo que a partir de los últimos 4 o 5 años hemos logrado como país, como ciudadanos, ir instalando la legitimidad de los procesos constituyentes, la voluntad popular. Y por eso que este año es particularmente interesante, porque como en muchos otros años no ha sido, creo que esta vez la política hecha desde la ciudadanía, desde el pueblo, está siendo más dinámica y más preponderante. Así que les agradezco esta invitación y la oportunidad de hablar con esta universidad, con sus estudiantes y sus académicos. Muchas gracias. Ahora comenzamos con la ronda de preguntas. Comienza Isabel Charlín. Van a hacer intercambiar las preguntas. Hola Marcelo. Vamos a entrar de lleno en materia general de política. Tú propones una asamblea constituyente de participación directa, previo plebiscito que obligue al Parlamento a hacer una reforma constitucional para poder convocarlo. Has hablado de una marcha de millones hacia el Parlamento, de llegar toda la moneda. Lo harás de la mano de los movimientos ciudadanos, los que actualmente no tienen cabida con el sistema binominal. Tendrás que lidiar con un parlamento adverso en el cual volverá a estar representado el duopolio. ¿Cómo podrás avanzar en las reformas que propones si no tendrás aliados en el poder legislativo? Bueno, se conoce ya el planteamiento. Bueno, lo que nosotros, a ver, ¿cuál es la reflexión que hacemos? Una democracia se sustenta de verdad, ¿no?, en lo que es el poder constituyente. El poder constituyente es la soberanía popular. Nosotros sabemos que a partir de la dictadura militar se instala en Chile un sistema institucional, la Constitución del 80, que fue premeditadamente escrita para que nada pudiese ser cambiado de manera importante y para que la voluntad ciudadana, la voluntad popular, nunca tuviese la posibilidad real de hacerse efectiva. Pero también nosotros pensamos y creemos, nosotros y nosotras, los que estamos detrás de este proyecto, que lo fundamental finalmente es la política. La política es lo central en el ordenamiento de una sociedad, en el proceso de desarrollo de una sociedad. En consecuencia, dada la institucionalidad adversa que tenemos, lo que nosotros hemos planteado es poner en marcha un poder constituyente, iniciar el poder constituyente. Y aunque la Constitución o la institucionalidad no nos permita hacer plebiscitos determinantes, ¿no?, o vinculantes, como se llama, es decir, que obligue al Parlamento a nombrar y designar una asamblea constituyente a partir de lo que nosotros entendemos la voluntad popular, es decir, que esta asamblea constituyente esté conformada por delegados que sean elegidos directamente por la ciudadanía, ¿no? Y hemos planteado en ese sentido que del 100% de los delegados, 60% tienen que venir de provincia, la mitad tienen que ser mujeres, deben estar debidamente representadas las distintas etnias. Pero lo importante es que nosotros entendamos lo genuino de la política. Si nosotros decimos, vamos a poner en marcha un poder constituyente, un plebiscito es importante. Si nosotros decimos, bueno, el 80% de los chilenos quiere una nueva constitución, si el 80% quiere una asamblea constituyente de las características que nosotros hemos planteado, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿será posible que un parlamento adverso
ilegítimo, porque este Parlamento que tenemos hoy día es ilegítimo. El sistema binominal permite que con 0 votos uno pueda entrar en el Parlamento, sin ninguna representación, y ocurre que la mayoría de los parlamentarios tienen con suerte el 10% de representación. La pregunta es, ¿se puede sostener un sistema político sobre la base de la ilegitimidad evidente que demostraría un plebiscito de esa envergadura? Que además, por eso nosotros decimos, no solamente es suficiente votar, no solamente es indicar que nos interesa una nueva constitución de esas características, sino que también tenemos que hacer valer, es decir, tenemos que expresar públicamente ese poder constituyente. Y la experiencia de los últimos años, nosotros estamos acá, yo estoy acá precisamente porque el poder constituyente ya partió. Es decir, el movimiento estudiantil ha obligado a las autoridades políticas a acomodarse, a intentar buscar la forma de soslayar su responsabilidad, pero al mismo tiempo parecer que asumen la responsabilidad y la tarea de representar a la voluntad política mayoritaria del país. Entonces, nosotros creemos en la potencia de la política, en la significancia de la política, y las instituciones finalmente van a terminar adecuándose y siendo consistentes con eso, pero para nosotros el mecanismo es precisamente poner en marcha ese poder constituyente. Para eso me imagino que los jóvenes y no tan jóvenes también concurren a votar, porque también hay otras organizaciones que no quieren que la gente vote, que se rebelen. Tú llamas a todos los que están en contra del sistema a ir el 17 de noviembre a votar. Queda un minuto. Nosotros convocamos a todos a tener presente, digamos, que las transformaciones que requiere un país son políticas. Y hay distintos escenarios donde esa lucha política se expresa, no solamente en la votación. Nosotros los llamamos a ellos no solo a votar, sino que a ser activos, militantes y actores políticos de este proceso. No solamente votando, hay que estar en los centros académicos, en los centros de investigación, escribiendo, publicando, construyendo un debate. Es decir, alterar o revolucionar la sociedad chilena con mira a presionar a las instituciones políticas del Estado a que acepten finalmente la voluntad popular. Profesor Alexis, continúa. Buenos días, estimado. Un gusto conocerle. Bien breve las preguntas en honor al tiempo. Estando aquí nosotros en la Universidad del Biobío, una universidad estatal, pública, cuyo financiamiento con aporte basal del Estado no supera el 8% del presupuesto anual de esta universidad, situación que no es muy distinta al resto de las universidades estatales. ¿Cuál es la propuesta del proyecto que encabeza en atención a las universidades del Estado? Básicamente, en atención a que el resto del presupuesto de la universidad debe fundamentalmente costearlo a través de los aranceles de los propios estudiantes, precarizándolos y endosándoles una mochila que por muchos años tendrán que sobrellevar. Una realidad, un diagnóstico que yo creo que ya por todos compartido y que sabemos que es nefasto. ¿Cuál es la propuesta en la línea del financiamiento de la Universidad del Estado? Bueno, nosotros partimos de una filosofía clara y indiscutible: el derecho a la educación. Y el derecho a la educación no tiene nada que ver con el lucro. Algunos dicen que, bueno, que da lo mismo el lucro, que lo importante es la calidad de la educación. Eso es un cuento. El lucro está en las antípodas del derecho a la educación. Si quiero lucrar, tengo que degravar el derecho a la educación. Si quiero dar derecho a la educación, no puedo lucrar. Simplemente son matemáticamente incompatibles. Por lo tanto, nosotros sostenemos que esta educación debe ser financiada por el Estado desde el presupuesto público, con un sistema tributario que cargue el esfuerzo de la recaudación fiscal sobre las grandes empresas y a través de la recuperación de recursos naturales tan estratégicos como el cobre, el litio y otros, digamos, que están en cartera. Y obviamente planteamos el 100% del financiamiento. Históricamente, cuando la educación era pública y financiada, gratuita, el aporte basal a las universidades estatales no era del 100%, porque siempre las universidades tienen alguna forma de generar sus propios ingresos.
pero lo que importa es que se cubran las necesidades de financiamiento de las universidades, pero no en el estado precario que están hoy día. Nosotros estamos apuntando también a una reforma educacional en términos de contenido, en términos también de plantas de profesores, que haya investigación, fortalecer la capacidad crítica. No nos olvidemos que las universidades públicas, sobre todo históricamente, fueron lo que hoy día son estos think tanks, que normalmente son de derecha. Los think tanks antiguos eran finalmente las universidades. Y estos grupos que hoy día existen, financiados con fondos empresariales, con grandes empresas, han ocupado el rol que históricamente tenían las universidades, y que por no tener compromisos ni ideológicos, ni políticos, ni comerciales, tenían la posibilidad de ser pensamiento crítico autónomo y capaces de contribuir al desarrollo del país. Nosotros también estamos apostando que las universidades públicas tengan que volver a ocupar ese rol de ser productores de pensamiento crítico, de reflexión. Esa es la propuesta nuestra, fundamentalmente por el lado financiero, cubrir sus necesidades sin que los estudiantes tengan que pagar, y por el lado de la producción, de la calidad de la educación, de lo que hablamos como educación, formar ciudadanos políticamente conscientes, no solamente factores de producción, porque hoy día las universidades producen factores de producción, trabajo gratuito y relativamente de buena calidad para que puedan operar el mundo empresarial. Nosotros tenemos que crear intelectuales, tenemos que crear profesionales, ciudadanos conscientes de su rol público en la sociedad. En lo prospectivo, entonces, un financiamiento basal del 100% para las Digamos, universidades. no sé si del 100%, porque nunca fue del 100%, pero que cubra todos aquellos gastos que las universidades, con sus propios ingresos, pero digamos, ingresos naturales, no proyectos para legitimarle las inversiones a Celulosa Arauco o a las mineras en el norte. Estamos hablando de proyectos que formas autónomas que muchas veces tienen las universidades de generar sus propios ingresos, pero normalmente eso nunca pasa del 10%, o sea, por lo menos un 90% del aporte basal debe provenir del Estado. Y la situación de los alumnos ya egresados o que están en situación terminal y que ya tienen el endeudamiento a cuestas, ¿cuál es la propuesta para aquella población que finalmente se incorpora en desventaja al mercado laboral y sus proyectos de desarrollo, de crecimiento académico incluso quedan cooptados precisamente porque tienen situaciones de endeudamiento que les cuesta resolver? Nosotros pensamos que la deuda universitaria, la deuda que asciende cerca de $3.000 millones para 500.000 estudiantes, es un problema que hay que enfrentar y que hay que saber enfrentar. Y nosotros estamos estudiando una forma de resolver ese problema que sea obviamente adecuada a lo que significa salir al mundo del trabajo y resolverlo, pero sobre eso nosotros pensamos que es importante tener una respuesta. Esa respuesta aún no la tenemos, la vamos a tener claramente, pero la vamos a decir antes de pocos meses antes de que sean las elecciones, ¿no? Tenemos cierta preocupación estratégica de dar a conocer cuál es la propuesta que tenemos respecto a esto. De la renacionalización de los recursos naturales, ¿no es cierto? Que es uno de los ejes de tu programa. ¿Qué respondes a aquellos que dicen que esta medida ha sido la perdición para países como Venezuela o Argentina? Y siembran una campaña de terror yo la verdad es que me preocupa bien poco eso, porque yo lo que invito es que pensemos las cosas seriamente, porque hay una gran campaña. ¿Quiénes dicen eso? Los mismos señores Bonapel o el señor Polman, ¿no? que obviamente no les conviene, porque aquí hay una cuestión que es importante. ¿De dónde nosotros hablamos? Si es desde el capital, si es desde los grandes empresarios, no nos puede sorprender ese tipo de argumentos. Yo no veo que en Venezuela hayan perdido con la recuperación del petróleo. Ellos han aumentado de manera significativa los compromisos del Estado en la promoción social, en la educación, en la salud. Los índices de desarrollo venezolanos, gracias al uso del petróleo, son fantásticos, y de hecho es el único país que ha logrado reducir la pobreza de acuerdo a los planteamientos de
de las organizaciones internacionales. Los únicos que han logrado eso, y en Argentina los resultados sociales también son bastante mejores respecto a lo que uno podría esperar en manos privadas. Lo que uno se pregunta es, ¿qué beneficio podemos tener nosotros de que el cobre esté, por ejemplo, en manos de multinacionales? Son cerca de 40.000 millones de dólares. ¿Por qué va a ser una perdición? ¿De dónde viene ese argumento? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la lógica de decir, mire, ahora esos 40.000 millones de dólares se los llevan las multinacionales? No dejan nada en este país, absolutamente nada. Aquí tenemos los hospitales sin profesionales, con atenciones de 12 y 24 meses en algunos casos. La previsión en Chile es indecente. Las casas sociales, la vivienda social realmente no tolera el más mínimo análisis. El país tiene enormes necesidades. ¿Cuál es entonces el sentido de que 40.000 millones de dólares se los lleven todos los años las multinacionales? ¿Que lo vamos a perder? ¿Que apostar en demasía a los recursos naturales? Bueno, pero cambiemos recursos naturales por inteligencia. Cambiemos el cobre por profesionales de alta calidad, tecnificados, sofisticados, buenos médicos que permitan reemplazar el cobre cuando este se acabe. A mí me parece que ese argumento es ideológico, no tiene fundamento y finalmente no sirve sino para justificar, legitimar una situación aberrante del todo punto de vista, porque nadie regalaría, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿regalarían 40.000 millones de dólares? ¿Se lo entregarían a un señor porque tiene ojitos azules y el pelo rubio y la tez blanca? O porque, no sé, porque sus traseros serán muy relevantes. La verdad, a mí me parece, no tiene sentido. Nadie regala 40.000 millones de dólares. Nadie los regalaría. ¿Por qué Chile los regala? Ahora, si nos sobraran, si tuviéramos a toda la gente educada, si todo el mundo tuviera acceso a la salud, que no tuviera que endeudarse 90 millones de pesos cada vez que se le enferma a un hijo de una situación grave, ¿por qué tengo yo que entregarle eso a estos señores? ¿Qué beneficio tenemos? No dan empleo, apenas un 0,3% de toda la oferta de empleo la dan las multinacionales. No se hacen cargo de los pasivos ambientales, apenas pagan impuestos, evaden y eluden todos los impuestos que quieren. Entonces, ¿qué sentido tiene que se lleven eso? ¿Por qué no lo explotamos nosotros, los chilenos, lo sacamos acá, lo dejamos ese cobre acá? El día que se acabe vamos a tener muchos profesionales, vamos a tener inversión en energía solar, vamos a tener inversión en desarrollo tecnológico que nos va a permitir reemplazar el cobre. Es del todo absurdo plantear que eso puede llevarnos a la derrota, a la bancarrota o al subdesarrollo. Muy por el contrario. Chile ha podido desarrollarse mucho más allá de lo que nosotros podíamos pensar gracias al cobre. Codelco le ha entregado a este país mucho más en todos los años que ha operado desde el 71 en materia de aporte al Estado para financiar educación, salud y un conjunto enorme de otros servicios. Gracias a Codelco. Codelco le ha aportado al Estado más que toda la suma de las empresas privadas que han operado en Chile desde el año 71. No tiene ninguna lógica, ningún sentido ese argumento. Chile debiera ser uno de los líderes mundiales en investigación respecto de las ciencias de la Tierra, por ejemplo. Sin embargo, tenemos mucho más atención respecto a lo que dicen los brasileños. En red puede ver si es que va a temblar o no, mañana, pasado, en fin, con toda la pseudociencia de base que supone. Eso ilustra básicamente una situación bien precaria de la ciencia en Chile. La promoción de la política científica en Chile básicamente se ha apoyado en el acceso a fondos concursables. No hay líneas claramente definidas desde el Estado hacia la promoción de la ciencia, y de hecho Pablo Longueira, siendo ministro de Economía, había propuesto que CONICYT pasara al alero del Ministerio de Economía, de facto, que toda la investigación científica tributara finalmente a una relación con la promoción y desarrollo de la empresa, de lo productivo, dejando bastante de lado a las ciencias básicas, todo aquello. Ayer un comité asesor de la presidencia entregó una propuesta de una nueva institucionalidad para la ciencia. ¿Cuál es la propuesta de su programa para la promoción de la investigación científica en Chile, la innovación y en esa línea? Quisiéramos conocer. Bueno, Chile también se caracteriza por ser uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología.
Por lo tanto, una primera tarea es aumentar de manera importante y significativa el compromiso del Estado con el financiamiento de la investigación y el desarrollo. Y eso requiere compromiso. No hemos fijado el porcentaje del Producto Interno Bruto, pero ciertamente los niveles que hoy día tenemos son insostenibles. Pero claramente, ¿no?, tenemos que determinar un estándar, un nivel mínimo de investigación que habría que financiar. Ahora, pero también es importante decir, ¿no?, que el planteamiento de Longueira obedece precisamente a lo que nosotros no queremos, ¿no? Ponerlo al alero del Ministerio de Economía es ponerlo al alero de la lógica que durante estos últimos 40 años han operado en relación a todo finalmente. Entonces la investigación y el desarrollo, ¿para qué? Para el desarrollo productivo de las empresas que hoy día existen. Finalmente su objetivo es el lucro, la ganancia, la rentabilidad del capital. ¿Un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo? No lo hemos planteado así, digamos, ¿no? Y si es necesario, si eso es lo que requiere el país, lo plantearíamos y lo aprobaríamos y lo empujaríamos. Pero hay que tener cuidado con esto de la burocratización de las decisiones, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que nos importa? Que haya investigación, que haya ciencia, que haya desarrollo de todo ese mundo que destina su esfuerzo laboral al conocimiento. Pero este conocimiento no solamente tiene que estar orientado a la cuestión productiva, sino que también a la ciencia humana, al arte, a la cultura. Eso está completamente dejado de lado. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que vaya al Ministerio de Economía. Y si hay que crear un ministerio para eso, lo vamos a crear, pero nos importa fundamentalmente que eso exista, digamos, y que haya que esto también ocurra en las universidades. Para nosotros la universidad es parte importante de los sectores, de los grupos, de los actores que tienen que hacer la investigación y el desarrollo. Entonces, no sé si la solución sea un ministerio, pero sí me parece que fortalecer la investigación y fortalecer las universidades, no solamente las universidades como formadoras y como generadoras de profesionales, sino que también como productoras de conocimiento, de investigación, y fortalecer fuertemente el área de la investigación pública en esa materia. Y en la misma línea, básicamente nosotros podemos constatar desde la academia que no hay mucha atención precisamente a la investigación en la formulación de políticas públicas. Al menos llama la atención, por ejemplo, que el Ministerio de Salud haya emitido decretos que pasaron colados respecto del reconocimiento de terapias que no tienen ninguna base empírica, que se les reconoce como medicinas alternativas, siendo que la misma Organización Mundial de la Salud las califica dentro de un apéndice que les llama terapias basadas en la fe, por tanto no tienen ningún valor terapéutico por sí mismas. Y se les reconocen decretos como el 42 del año 2005 y particularmente la homeopatía del año 2010 como prácticas profesionales terapéuticas. ¿Qué le parece esta situación que se esté desde el Estado, con financiamiento público, incorporando prácticas que no tienen finalmente ninguna terapia real por sí misma en la población? Que se haga política pública digamos, a contrapelo de la evidencia y el consenso científico. Bueno, yo no comparto tanto esa sanción. Yo creo que la investigación y el desarrollo también tienen que abarcar ámbitos que no sean estrictamente científicos. Es decir, en este sentido no me parece que tengamos que sancionar que la ciencia y lo que dicta la ciencia sea una verdad revelada. Hay que considerarla, obviamente que sí, pero hay también otros ámbitos del conocimiento, del desarrollo humano, que creo que también tienen oportunidad de existir. Ahora, yo no sé particularmente aquellas terapias que provienen de la fe, digamos, no es por avalar una cuestión religiosa, pero yo creo que hay que tener cuidado, a mi juicio, con sancionar el dogma de la ciencia como unilateral, absoluto y total, porque precisamente uno de los problemas de los tiempos modernos es la presencia
desequilibrante del pensamiento racionalista, científico sobre el quehacer humano. Y ahí hay que tener cierta preocupación, ¿no? Yo no sería tan tajante respecto a eso, pero sí se exigiría rigurosidad profesional, rigurosidad en la investigación, en los conocimientos desarrollados. Obviamente me parece que en esa materia hay que tener cuidado, hay que tener atención, pero también digo yo, hay que tener cuidado con el dogma de la ciencia como un pensamiento único, unilateral y desequilibrante en la sociedad humana. Si hay algo positivo de los movimientos ciudadanos es que se ha puesto en esa serie de temas que antes no eran debatidos, por ejemplo, por los jóvenes. Hoy en día aquí hay muchos jóvenes, yo creo que hace 10, 15 años nadie estaba pensando en su jubilación, en cambio hoy sí. Fue repetido innumerables veces que el sistema actual no resiste más. Me gustaría que comentaras tu propuesta previsional. Esa me gusta. Bueno, yo sostengo que el sistema de las administradoras de fondos de pensión no cumplen sus metas, su objetivo de producir o dar pensiones dignas, ¿no? O dar pensiones, ni siquiera, de hecho la mitad de las pensiones que hoy día se pagan las pone el Estado, ¿no? Aproximadamente hay los ingresos que tienen las AFP por concepto de pensiones, ingresos digamos, no utilidades de ellos, sino que lo que recaudan para pensiones, porque por otro lado ellos recaudan para sus propios ingresos y como negocio, digamos, pero lo que recaudan para las pensiones, esto del 10% que cada trabajador aporta, asciende más o menos a 4,5 billones de pesos anuales, de los cuales un poco más de 2 billones son las pensiones que pagan. Tienen un superávit ahí, superior a los 2 billones anuales. Pero de lo que pagan, la mitad, más o menos, son pensiones que vienen del financiamiento público, del Estado. En consecuencia, uno perfectamente podría pensar que dado como está estructurado el sistema, se podrían aumentar de manera importante las pensiones, por lo menos duplicar algunas, las de 100.000 pesos, las de 80.000 pesos. Podría subirse en 100.000 pesos las pensiones y aún así quedarían, digamos, el sistema quedaría con superávit, ¿no? Subiría a 3.000, a 13 billones más o menos los gastos en pensiones. Por eso nosotros lo que estamos planteando es que lo que debemos hacer es crear un sistema tripartito de financiamiento, un sistema solidario. Es decir, que el Estado, los trabajadores y las empresas, los empleadores, aporten con su fondo, como fue el sistema antiguo, como funcionó antes del 81, del 82, donde se implementa el sistema de AFP. Un sistema desde la perspectiva de la solidaridad. Nosotros no solamente queremos cambiar la forma en cómo se pagan las pensiones, sino que el espíritu, ¿no? La filosofía. Porque la filosofía actual del sistema es el individualismo. Yo me las arreglo por mi propia cuenta y riesgo. Y yo capitalizo una parte de mi ingreso, lo pongo en un fondo para que cuando yo jubile tenga los recursos suficientes para vivir el resto de mi vida. Pero el problema es que, dado los bajos salarios y dado lo poco que se invierte en estos fondos, las pensiones son prácticamente muy bajas, y yo diría indecentes. Según la misma administradora de fondos de pensión, el 60% de los trabajadores no tiene los fondos suficientes para tener una pensión superior a los 100.000 pesos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Estos señores han acumulado una cantidad de riqueza, y el año pasado solamente aumentaron el 40% las utilidades. Y la gran mayoría, porque nosotros estamos hablando de que 60%, o sea, prácticamente 6 millones prácticamente 5 millones de chilenos, ¿no?
van a tener una pensión inferior a los 100.000 pesos. Lo más 100.000 pesos, pero si vamos a los 150 estamos llegando al 80%, o sea, el 80% va a tener pensiones indecentes. ¿Qué significa que tengamos en Chile un 70 o un 80% de pensionados, adultos mayores, con pensiones inferiores a los 150.000 pesos? Eso es una catástrofe social. Estamos hablando prácticamente 6 millones de chilenos. Eso es multiplicar por 3 y por 4 la pobreza en Chile. Por 3 y por 4, y no son pobres jóvenes, sino que pobres adultos mayores que no tienen ninguna alternativa significativa para poder reemplazar o para poder obtener algunos ingresos adicionales. En consecuencia, el sistema es un fracaso total y absoluto. Total y absoluto. Además le significa costo al Estado, porque el Estado tiene que hacerse cargo de la mitad de las pensiones. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Un negocio lucrativo y privado, nada más. A los trabajadores no les sirve. Al Estado tampoco, porque tiene que hacerse cargo de la mitad de las pensiones. Entonces, los cambios que se han hecho durante la administración de Bachelet, se hizo una de las cosas peor todavía. Peor, ¿no? Esta señora que parece tan encantadora, tan mamita, una verdadera tirana, le subió la edad de jubilación a las mujeres a 65 años. Claro, en estricto rigor sigue siendo a los 60 años, pero si quieren el bono por hijo nacido, tiene que aceptar trabajar hasta los 65 años. Esa manera turbia y oscura de hacer las cosas de tal manera que sean, pero que no parezca que son. Además le entregó a todos los independientes, todos los que boleteamos acá, muchas veces. Ahora, en abril, cuando en vez de que nos devuelvan los fondos por el impuesto, la devolución de impuestos, antes de devolvernos los impuestos, le van a entregar a la AFP lo que nosotros debíamos haber cotizado durante el año laboral. Y eso va a ser más o menos 2 millones de personas más. Le mejoró el negocio a la AFP. Les permitió aumentar las inversiones especulativas en el extranjero. Les resolvió el problema de que iban a existir más de 5 millones de chilenos que no iban a tener pensión porque no lograban tener las 240 cotizaciones. Ni siquiera iban a tener derecho a la pensión mínima. Entonces inventó el pilar solidario, ¿no? El Estado se hace cargo de aquellos que las AFP no se van a hacer cargo. ¿Para qué? Para que las AFP siguieran haciendo su negocio. Es solo un negocio. Las AFP son solo un nicho de realización del capital que además lo utilizan para financiar las grandes empresas de los grupos económicos, porque estas platas se depositan en sociedades anónimas, se compran bonos, acciones, derivados de empresas que hoy día operan en Chile y que pertenecen a los grupos económicos. Por lo tanto, no cumplen ninguna función relativamente, ni siquiera hacen su trabajo. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto, Felices y Forrados, ¿no? Es una organización de economistas que descubrió que las AFP no hacen su trabajo, ¿no? que no les rentabilizan bien sus fondos. Entonces le ofrecen el servicio de recomendarle dónde poner sus fondos, si los ponen en el fondo A, en el fondo B, y te los contrata y le dicen, no, ahora en este mes póngalo en el A, ahora cámbialo al B, ahora cámbialo al C. Eso lo deberían hacer la AFP por los montos que nosotros le estamos pagando. Ellos no cobran poco, cobran cerca del 14% el promedio es un 15%, porque ellos dicen, le cobramos un 1,5% de comisión promedio. Partieron cobrando 3,5%. Y si ustedes hacen un ejercicio como yo hice, calculan lo que le han cobrado en todos los años de su vida laboral y lo ponen, lo ahorran al 4, al 5% anual, ¿no? Se van a dar cuenta que le van a haber cobrado a usted más de lo que le pagaron por los fondos que depositaron. Más de lo que le pagaron. Es un total y absoluto fracaso. Por lo tanto, como yo lo he dicho, fue una cuestión también personal, ¿no? Porque entre esos tipos y yo hay algo personal, ¿no? Los detesto a esa AFP porque me parece que son una verdadera ignominia, un abuso inmisericordia. Hay que hacer desaparecer a la AFP. No tienen vuelta, ni AFP estatal. Tenemos que instalar un sistema solidario, tripartito, que fije las pensiones en función de la dignidad de las personas y no de la acumulación capitalista de los últimos 40 años.
conceptualizar respecto de que la ciencia es un dogma un tanto erróneo porque se exhibe método y evidencia y por tanto quedan a la vista de todos para refutarla eventualmente. Más bien un dogma es adherir una premisa que no tiene ningún sustento. Ahora, y en esa misma línea, el candidato outsider, también denominado así, Franco Parisi, no, sí, denominado así, a través de las redes sociales ha adherido públicamente a una posición indiscutible, y me gustaría conocer su opinión. Él se ha declarado antitransgénico. Chile es el país libre de transgénicos. Lo ha señalado, tal vez no tan drásticamente, pero varias veces se ha pronunciado al respecto en esa posición, sin hacer la distinción entre modelo de negocio que abusa de ciertos conocimientos fijados de la ciencia que investiga respecto a transgénicos. ¿Cuál es la posición suya respecto del tema transgénico en Chile? A ver, bueno, yo, los que han conocido mi trayectoria saben que yo partí en la vida pública como ecologista y he estado en muchas batallas relacionadas con la cuestión ambiental. Por lo tanto, creo no necesitar definirme así como pro o anti transgénico. Yo creo que yo no desconozco la importancia del conocimiento en la investigación. Yo cuando hablo de la ciencia como dogma, lo hablo también desde mi punto de vista, ¿no? O sea, yo soy economista y he vivido en el debate epistemológico entre las distintas ciencias que operan, ¿no? Y muchas veces, digamos, si hablamos de la ciencia pura, la verdadera, la honesta, es correcto, pero muchas veces detrás de las supuestas ciencias se esconden dogmas, se esconden principios que no tienen nada que ver con la evidencia. Y en la economía abunda ese tipo de prácticas. Por eso que hay también una mirada también crítica respecto a lo que la ciencia ha planteado como lectura, como relato de la realidad. Ahora, en relación a los transgénicos, ellos no han probado que sean beneficiosos. Pero además hay que tener presente una cosa, ¿no? ¿Cuál es a qué apuntan los transgénicos? Una vez más, ¿no? Apuntan a que la gente sea mejor alimentada. Apuntan a que en realidad resolvamos el problema alimentario de la humanidad. No, pues. ¿Quiénes están detrás de esto? Monsanto. ¿Por qué? Que los productos duren más, ¿no? Que no se degraden. Reducir los costos de producción, aumentar la eficiencia productiva, mejorar la rentabilidad de las inversiones. Cuando empezamos con esa, yo empiezo a dudar. Empiezo a tener dudas, empiezo a ser escéptico en relación al real objetivo de la producción transgénica. La crítica entonces, perdón, es al modelo de negocio que hace uso de los transgénicos, no del transgénico mismo. Lo que pasa es que mientras no se prueben que los transgénicos sean beneficiosos para la humanidad, para mejorar su alimentación, para su salud, si ellos prueban que no son insanos, que no destruyen la biología o que no generan efectos colaterales adversos, a mí me parece que mientras eso no sea así, hay que mantenerlo, no hay que aceptarlo como práctica en los procesos productivos. De hecho, hace un par de semanas atrás la revista Nature metió una revisión respecto de la investigación en transgénicos y se ha descartado la relación de estos consumos de productos transgénicos con el riesgo de cáncer. Lo único que está en duda respecto de la contaminación entre ciertos productos, entre ciertos cultivos. También hay que decirte que, por ejemplo, los insulinos dependientes, la insulina que se inyecta es transgénico. Las ropas de algodón que vestimos son algodón transgénico. De hecho, los billetes ocupan algodón transgénico. Por eso mi observación respecto de la postura tan drástica de Franco Parisi de estar en contra del transgénico, y hay una campaña también, de hecho, que circula en internet que ocupa rostros televisivos bastante faranduleros, actores que llaman a estar contra los transgénicos en Chile como política pública. Por eso me preguntaba yo si es que existe en la posición suya una distinción respecto de la investigación respecto de los transgénicos
Por ejemplo, hay una investigación en desarrollo muy interesante que es muy eventualmente esperanzadora para los enfermos celíacos, de crear harina con transgénicos que puedan ellos consumir. Mi pregunta apuntaba básicamente si es que la crítica es respecto del modelo de negocio, Monsanto, o respecto de los transgénicos propiamente tal en su totalidad. Esa era básicamente mi precisión de la pregunta. Bueno, por lo mismo que mi respuesta dice relación con el hecho de que la evidencia no es categórica, ¿no? Hay evidencia favorable y contraria. Y incluso el rol de la ciencia, ¿no? Porque en estos casos muchas veces la ciencia se presta para legitimar tal o cual postura. Por eso que mientras no lleguemos a un consenso total, mientras no tengamos claridad y el modelo de negocio deje de intervenir, porque aquí está interviniendo el modelo de negocio, a mí me parece preocupante que el objetivo central, ¿no? Porque claro, si la insulina está bien, hay muchas cosas que podemos hacer para beneficio de la humanidad y eso lo podemos discutir y podemos ver si es bueno o es malo, pero el problema es que cuando empezamos a cruzar las cosas, cuando detrás del modelo de negocio se utiliza el tema de la insulina o otros beneficios que podrían generarse para salvar vidas, para mejorar la condición humana, empiezan con esos argumentos sustentar otro tipo de innovaciones, otro tipo de productos que tienen otros objetivos. Aquí el objetivo del maíz transgénico no es precisamente resolver el problema del hambre o el problema de la desnutrición, no es ese el problema, es los negocios de Monsanto. Y ahí entonces yo tengo mis dudas y creo que hay que ser más, abundar en la investigación, abundar en los estudios y en la evidencia científica y los distintos estudios para sancionar eso, pero sacando el problema del modelo de negocio. Perfecto. Nos dicen que queda poco tiempo, pero no puedo dejar pasar una pregunta respecto de cuál es la estrategia que proponen respecto de la seguridad energética para Chile, atendiendo básicamente a lo que ocurre por todos conocidos con algunos proyectos, megaproyectos hidroeléctricos. Bueno, nosotros creemos que esos megaproyectos no son necesarios. No son necesarios porque apuntan, yo lamentablemente tengo que repetirlo, ¿no? Porque nuestro problema como país, como sociedad, es que todo es un nicho de negocio, ¿no? Todo es para donde haya algún espacio más o menos libre, llega una empresa a optimizar el espacio, rentabilizarlo y hacer una ganancia. Y en todo esto ocurre lo mismo. En la energía pasa exactamente igual. En vez de disminuir el consumo de energía por punto de producción anual, en Chile aumenta. Porque aquí el negocio es vender energía, producir energía, gastar energía, ¿no? El ahorro no le interesa a las empresas generadoras de energía. A ellos les interesa vender, aumentar sus negocios, aumentar su escala de producción y a partir de ello realizar sus inversiones y la ganancia de capital que están esperando por las inversiones que han hecho. Entonces, desde la perspectiva del Estado, desde el interés público, nos interesa el ahorro de energía. Y los especialistas nos dicen que tenemos un margen por lo menos de 60% de eficiencia energética. O sea, nosotros podríamos reducir en 60% el uso, algunos dicen que es mucho, 60, pero que al 40% perfectamente se podría llegar, haciendo inversiones en eficiencia energética. Es decir, reducir el desperdicio de energía, hacer más las innovaciones técnicas que permitan reducir el consumo de energía por producción realizada. Esa es la postura para asegurar la energía que necesitamos en Chile. Primero que nada tenemos que cambiar la lógica, desde el gasto, desde el desperdicio, desde la pérdida, de la ineficiencia energética, al ahorro, a la eficiencia. Primer punto importante, reducir de manera importante el desperdicio que se hace de la energía. Segundo, compromiso del Estado en materia de energías no convencionales. Nosotros tenemos posibilidades de hacer aportes importantes a la malla energética con energía eólica, solar, geotérmica, pero eso requiere compromiso del Estado, investigación y desarrollo, la investigación de las universidades o de un ministerio dedicado a eso.
pensando en cómo resolver el problema energético, cómo invertimos los recursos del cobre para resolver el problema de la energía. Yo creo que por ahí va, tenemos que ser cada vez menos dependientes de los combustibles fósiles y apuntar a la eficiencia energética, reducir el desperdicio de energía. En el último tiempo se han hecho intentos por descentralizar el país, a mi juicio, tanto forzado como es la ley recientemente aprobada de la elección popular del Consejo Regional, que no tiene reglamento, entonces se va a elegir popularmente a los consejeros que no van a tener prácticamente paralelamente a nivel local, la provincia de Ñuble está llevando a cabo una lucha por convertirse en región. De hecho, hay un estudio de factibilidad en curso que va a determinar si es viable el gobierno. La consulta es, ¿qué opinas de la descentralización y de lo que se ha hecho hasta el momento? ¿Cuál es tu propuesta? Y también si crees que creando nuevas regiones se pueden convertir con el. Yo creo que no. Porque el problema no es que subdividamos el territorio y sigamos con las mismas prácticas históricas. O sea, yo creo que es de sentido común. Ahora, no me parece mal que se haga, que se forme una nueva región, ¿no? Si podemos descentralizar algunas decisiones, pero si pensamos que eso va a resolver el problema del centralismo, estamos mal, ¿no? Aquí lo que pasa es que nosotros llevamos más de 100 años discutiendo esto del centralismo, ¿no? Y eso es grave. Yo me acuerdo que estaba en el colegio y ya era un tema político el excesivo centralismo que existe en nuestro país. Ahora, si nosotros vinculamos eso al problema del ordenamiento jurídico, institucional y la constitución política, vamos a entender que una parte importante, o básicamente, la constitución establece formas autoritarias y centralistas de administración del país. Entonces, si nosotros queremos alguna vez dar un paso de verdad, honesto, ¿no?, sincero respecto a qué pasa con las formas de toma de decisiones, debemos avanzar a una nueva constitución, tener un ordenamiento institucional, jurídico y político que permita descentralizar el poder. No sacamos nada con subdividir las regiones si no subdividimos el poder político, el poder económico. Si nosotros no cambiamos la forma en cómo se resuelve la distribución del presupuesto del Estado, ¿qué sacamos con tener regiones? Quizás vamos a tener algunas inversiones adicionales para poner en marcha la región, pero no vamos a finalmente terminar con el problema de la concentración del ingreso que está en Santiago, las decisiones políticas. A mí me parece que debemos ser capaces de dar el paso hacia una nueva constitución. Ahí deberíamos resolver el problema del centralismo, donde podamos establecer, por ejemplo, estados federados dentro del país, con parlamentos regionales, con autoridades elegidas directamente, con presupuestos regionales. Pero eso no lo puede resolver un gobierno. Yo no puedo hacer absolutamente nada y entrar a la moneda y decir, bueno, ¿puedo yo instalar un sistema federal? ¿Lo puedo hacer yo? Imposible. ¿Puedo yo establecer que la forma en que se va a discutir o se va a sancionar el presupuesto sea convocando a los ministros de finanzas de cada región? Porque no existen en primer lugar. Entonces, a mí me parece que si queremos resolver el problema de la centralización del país, tenemos que avanzar a un nuevo ordenamiento constitucional en donde obviamente la voz de las regiones sea preponderante. De hecho, el 60% de los chilenos viven en regiones, debería tener dentro de la Asamblea Constituyente una representación equivalente al 60%. Si queremos que esa constitución sea verdaderamente democrática y dé cuenta de los problemas que estamos enfrentando. Uno de ellos es el centralismo. No tenemos propuestas. Desgraciadamente, dada la institucionalidad que tenemos, no hay ninguna posibilidad que podamos hacer nada. Aquí la única solución al problema del centralismo es que creemos una estructura administrativa, política y económica sobre la base del ordenamiento constitucional. No vamos a tener ni vamos a resolver el problema de la centralización si no cambiamos la Constitución. Por eso estamos planteando que lo central acá es una nueva Constitución. Última pregunta. Hay varios representantes de la cultura aquí. Me gustaría saber cuál es tu propuesta en este ámbito que de repente no es valorado suficiente y que llena una parte importante de nuestra vida.
Se critica mucho que actualmente la cultura está hecha para una élite santiaguina. ¿Cuál es tu propuesta para democratizar la cultura? Bueno, hay varios aspectos, ¿no? En primer lugar, habría que discutir esta cosa, y quiero decirla porque me la preguntan muchas veces, porque no me pronuncio respecto al tema del IVA a los libros, ¿no? Creo que se ha hecho se ha centrado mucho la discusión sobre la literatura, el difundir la lectura en torno al problema del IVA a los libros. Nosotros lo hemos dicho, vamos a eliminar el IVA, pero ojo con eso, eso no significa que los libros van a bajar de precio, ¿no? Porque en general los precios son bastante resistentes a la baja, ¿no? Y si un libro vale 10.000 pesos, le quitan el IVA, no va a llegar a los 8.000 pesos, lo bajarán a 9.500, ¿no? Y aunque lo bajaran a 8.000 pesos no cambia mucho la cosa, ¿no? Entre 10.000 pesos y 8.000 pesos no cambia eso. Ahí nosotros creemos muy importante un compromiso de las instituciones públicas de producir libros de más bajo precio. Una editorial pública que no lucre, que tenga como sentido la difusión de la lectura y poder difundir masivamente en los colegios, en las universidades, en los centros sociales la lectura. En materia de cine, hay que volver a pensar en una producción de carácter nacional, público. Tenemos que fomentar el cine. Y eso, desgraciadamente, porque claro, muchas veces, y a mí me parece eso preocupante, ¿no? Y creo que lo único que me sirve de ser candidato a presidente, el haber sido economista, es que yo entiendo que todo derecho hay que financiar, ¿no? Que toda propuesta hay que financiarla. No saco nada con tener un ministro de Cultura que se pasee por el país inaugurando obras de teatro, ¿no? Hay que financiar la producción cultural. La producción cultural requiere compromiso financiero y el Estado tiene que invertir en cultura, tiene que tener la capacidad de poner fondos disponibles para el desarrollo del cine, no solamente en Santiago, sino también en regiones. Y esto implica necesariamente un mayor presupuesto para destinar al desarrollo de la cultura. Creemos necesario tener una televisión cultural. Alguna vez debemos ganar la batalla contra la farándula. La farándula se tomó la televisión. Para nosotros es importante canales culturales, como fue la televisión universitaria. Yo empecé a ver televisión universitaria y realmente es deplorable ver el estado de degradación en que ha llegado la televisión. Ojo, no es por una cosa, no es porque sí, ¿no? La degradación de la televisión dice relación con la importante necesidad de controlar la manera de pensar, ¿no? La farándula es un instrumento de dominación política, para eso se ha utilizado. Y para nosotros la cultura es un instrumento de liberación política. Por lo tanto, necesitamos tener televisión cultural y vamos a crear canales culturales. Hemos adoptado la propuesta que nos hizo un grupo de ciudadanos que tienen y que han luchado por más de 3 años por instalar en Chile un proyecto de educación cultural, de televisión cultural. Ojalá más de un canal, que tenga expresión regional, que sea capaz de capturar no solo la producción en Santiago. Nosotros estamos acá en una comuna, donde, en una provincia, donde nacieron Violeta Parra, Nicanor Parra, el mismo Víctor Jara nació de acá, ¿no? Es de esta zona, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Para nosotros es importante valorar el trabajo cultural y vamos a poner recursos, inversiones en esto, compromiso, no solo institucionalidad, no solo algunos fondos. Esto del fondar francamente nos parece un sistema de competencia, ¿no? Que además tiene siempre sesgo político. Creo que el Estado tiene que hacer un compromiso mayor, mayúsculo en todos los ámbitos culturales. Damos gracias a los panelistas. Ahora avanzamos. Ahora rechazo la pregunta del público.
Valentina de Centro Estudiante nos va a ayudar a usar el micrófono. Ahí tenemos una pregunta, después acá. Marcel, me presento, yo soy Claudio, soy de psicología. No lo veo. Bien variada la propuesta y, contrariamente a lo que se pensaba, marca un giro en torno a la izquierda misma en nuestro país. Pero mi pregunta va en las dudas que yo tengo y sobre todo viendo el caso de la historia. Gabriel Salazar lo explica muy bien sobre el tema de la Constitución, la Asamblea Constituyente y también la postura que tuvo el movimiento popular con Recabarren sobre el asunto de una nueva Constitución para Chile. Me preocupa porque actualmente Chile, como todos bien sabemos, a lo largo de estos 200 años que existe como nación, se ha constituido una burguesía nacional que actualmente está aliada con la internacional y tiene organizaciones capaces de poder controlar el Estado, la sociedad, no solamente desde el Estado, sino que desde fuera. Es decir, existiría, si nosotros lo vamos en términos más políticos, el hecho de un poder popular o un poder dual, como se hablaba en Europa, pero burgués. Es decir, que tiene la capacidad de controlar el país fuera del Estado. Tiene a la CMPC, tiene todas esas organizaciones y tiene intelectuales capaces de poder proyectar políticamente el país. Y la prensa. Y además, nosotros, dentro de parte del movimiento popular, y que creo que somos pocos, con una posición eminentemente revolucionaria en el sentido de construir una fuerza colectiva, un nuevo curso a la sociedad, no tenemos esa capacidad de poder siquiera organizarnos en nuestros espacios vitales, es decir, organizarnos en nuestras propias carreras, organizarnos en nuestras juntas de vecinos u otras formas nuevas de organización, no necesariamente las tradicionales. Y que entiendan la política como tú lo planteas, pero no delegando al partido político, porque se ha entendido que el partido político es capaz de hacer política y personalmente y a la colectividad que yo adhiero, creemos que no es así. Tiene que ser el espacio vital capaz de poder discutir sobre política. Entonces, la pregunta es... No, es para contextualizar, y sobre todo entendiendo también, si nosotros vamos a la historia de Allende, para poder llegar a ser presidente, tuvo 4 periodos, y esos 4 periodos existía organización popular mucho más fuerte de lo que actualmente existe. Es decir, veo que vamos a pérdida. Si hacemos un balance, vamos a pérdida. Pero obviamente la historia ha sido así en todo el mundo, pero tenemos que seguir continuando. ¿Qué va a ser tu propuesta? ¿O qué es la propuesta que nosotros mismos debemos generar en torno a una asamblea constituyente? Que no vamos a tener la fuerza para poder construir esta fuerza que cambie la sociedad. Yo no veo una capacidad transformadora de nosotros mismos. Bien breve la respuesta, por favor. La pregunta no se contesta en un minuto. Bueno, mira, sí, el relato está bien contado, pero también hay cosas que uno también tiene que decir, ¿no? Esto no es el 70, no estamos frente al problema de la Guerra Fría. Estados Unidos no es el mismo todopoderoso imperio que existió en esa época. Hay más equilibrios, digamos, han perdido capacidad económica y política e influencia en el planeta. No digo que ha desaparecido, ni que deja de ser gravitante, lo es, pero no es el imperio total, digamos, ¿no? Y en América Latina, gracias al proyecto bolivariano, ¿no? La aparición de Chávez reinstaló en nuestra América
proyectos emancipadores. Y lo hemos vivido en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. En Bolivia es impresionante, ¿no? Por primera vez en la historia, un presidente indígena, ¿no? Una constitución que reconoce la multifacética forma de un Estado donde existen muchas etnias y muchas naciones. Yo creo que es cierto que siempre jugamos, ¿no? en tercera división, ¿cierto? Para recurrir a las categorías bofilianas. Jugamos en tercera categoría. Pero también es cierto que el proyecto que nosotros estamos planteando no es un proyecto revolucionario, radical, de instalación del socialismo más ultra, digamos. O sea, a lo mejor un día, si a mí me preguntan cuál es mi aspiración filosófica, yo creo que debemos superar el capitalismo, que debe desaparecer de la faz de la tierra, que toda organización centrada en el lucro es nefasto para la sociedad. Creo en un orden económico centrado en el trabajo y en las necesidades fundamentales de las personas, no en las necesidades inventadas, porque cuando empezamos a discutir de necesidades aparecen los especialistas que te dicen, no, pero ¿qué es la necesidad? ¿Y cuáles son las necesidades? Y bueno, en fin, claro. Pero aquí sabemos que hay que comer, que hay que vestirse, que hay que estudiar. Bueno, hay necesidades básicas sobre las cuales podemos ponernos de acuerdo respecto a las que tendríamos que asegurar. Pero lo que nosotros estamos planteando no es la sociedad comunista que anunció Marx en su discurso sobre el materialismo histórico, ¿no? Estamos planteando simplemente una sociedad de derechos, ¿no? El otro día en el Senado, Jocelyn Hall gritaba, ¿no? Destempladamente, diciendo que eliminar la AFP iba a significar que trajéramos a los militares y los tanques. Se puso frenético. Yo digo, pero ¿por qué los militares van a sacar los tanques a la calle? Porque nosotros queremos instalar en Chile un sistema de previsión que es el que ellos tienen, igualito al que ellos tienen, ¿no? Porque ellos no han renunciado al sistema de reparto que existían antes. ¿Por qué van a sacar los tanques a la calle? Porque vamos a instalar el derecho a la educación, que existe en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Venezuela, en Argentina. O sea, aquí hay que también entender lo que estamos planteando. No estamos en una etapa de desarrollo político del movimiento popular que nos permita dar el paso hacia el fin del capitalismo, ¿no? Estamos simplemente diciendo, miren muchachos, ¿no? Aquí nos tienen acojonados. No tenemos ni siquiera derecho a respirar, ni siquiera derecho a descansar. 12 horas promedio de trabajo. Agréguele el que se lleva a la casa. Finalmente uno dice, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Y estas cosas que nosotros estamos planteando son de sentido común. No son proyectos revolucionarios. Claro, en Chile cualquier derecho es revolucionario. Consagrar cualquier derecho es poco menos que tomarse el cuartel Moncada o el asalto a los cuarteles de invierno, qué sé yo, ¿no? Finalmente, hay que también ser más, digamos, precisar mejor lo que nosotros estamos planteando. Más adelante, a partir de gobiernos donde vayan consagrando ciertos derechos, donde vayamos, por decirlo así, arrinconando la lógica capitalista y vayamos instalando paulatinamente una lógica más social, por no decir socialista, más solidaria, ¿no? Más centrada en los derechos, podemos pensar en proyectos más que profundicen más una sociedad centrada y ordenada en torno al trabajo. Sabemos que vamos a tener problemas, no va a ser evidente. Las multinacionales no se van a quedar sentadas en las casas esperando que nosotros nacionalicemos el cobre. Pero también existe un contexto internacional distinto. Si nosotros hacemos una constitución nueva, refrendada por el 90% de los chilenos, o el 80%, no es lo mismo que haber ganado el gobierno, como lo hizo Salvador Allende, con el 36% de la población. No es lo mismo, ¿no? El hecho político es más significativo, más contundente.
No es lo mismo plantear una sociedad en torno a los derechos, ¿no?, que plantear una revolución marxista de carácter leninista. No es lo mismo. Pero asumes que vamos a ganar. Yo entiendo esa posición, pero Salazar nos explica claramente cómo opera la burguesía para que esto no funcione. El centralismo que existe es justamente por lo mismo. Sí, pero Salazar explica la historia. Que no se entra Pero en no es diálogo. Nostradamus. Ya más preguntas. Pero No es Nostradamus. ¿Puedes dejarle esto encima de la mesa? Sí, la escuché. Dar paso a la siguiente. Está bien, yo entiendo lo que dice Salazar, pero él no puede hacer la proyección del futuro sobre la base de la historia. Hay muchos elementos que tenemos que tener presentes, pero una cosa es explicar la historia y otra cosa es predecir el futuro, y eso hasta ahora nadie lo ha podido hacer. Aunque muchos elementos del pasado siempre se repitan, hay elementos que condicionan y reinflexionan o modifican el futuro, el escenario. Piensa tú lo que pasó en Venezuela, golpe de Estado. ¿Qué ocurrió ahí? Fue el pueblo venezolano que revirtió el golpe de Estado. Esas cosas han pasado. Si tú miras la historia de Venezuela, nunca había pasado. Pero en ese momento pudo ocurrir, porque precisamente estamos en una etapa distinta y probablemente los procesos de difusión de la información o de disminución de la ideologización o la mayor toma de conciencia nos permitan rangos de libertad mayor para operar. Pero lo que no podemos dejar de hacer, porque esta es la cosa que podemos decir, no, mira, el año, según Nostradamus, el próximo año, el 12 de enero del año 2014, se va a acabar el mundo. ¿Me suicido? Tengo que seguir viviendo. Muchos politólogos o historiadores te podrán decir que aquí lo que va a pasar finalmente es que el ejército se va a tomar el poder y vamos a volver a un golpe de Estado. Yo digo que esa es una probabilidad, pero también es probable que no ocurra. Y frente a cualquiera de esos escenarios, yo no puedo renunciar, yo no puedo soslayar mi responsabilidad política de luchar como hombre, como persona, como ciudadano, por un mundo mejor, por una situación más feliz, porque se consagren ciertos derechos. A pesar de lo que diga Nostradamus, ¿no? Pero yo creo que no podemos evitarlo. Está en nuestra genética. La lucha por una sociedad mejor y más justa está en nuestra mente. Tenemos que hacerlo inteligentemente, tenemos que buscar la mejor manera. Pero no me puedo quedar sentado en la casa porque alguien me dijo que, ¿sabes qué? En esta historia siempre el ejército termina inflexionando hacia la burguesía y hacia los poderes centrales la historia. Yo creo que en algún momento sucederá, ¿no?, que la historia se escriba desde los que no tienen la hegemonía ni del conocimiento, ni del poder central, ni del dinero. En algún momento en la historia puede ocurrir que eso sea distinto. Y a eso estamos apostando. Y esa es la apuesta que siempre tenemos que hacer. Bien breves y después también la respuesta breves. Tenemos a Pablo, después a Gonzalo, después al joven de verde, después al joven de lente que está por allá, y después acá. Pablo, después Gonzalo y después. Bueno, primero de todo, partir saludando a los compañeros de historia por organizar este foro y abrir un poco el debate al presidencial, y me imagino que después vendrán otros candidatos de estos candidatos llamados, entre comillas, alternativos. Creo que escuchando los planteamientos tuyos, si uno empieza a analizarlos bien y a compararlos con otros sectores, son muy similares, y quizás pueda ser ofensivo, pero muy similares a otros candidatos que los podemos agrupar en lo que se llama la izquierda tradicional. Por ejemplo, si miramos el programa de Radical Gómez, uno empieza a analizar y tiene propuestas muy similares. Si vemos a Cameo, que es postmoderno, propuestas muy similares. Si vemos, por ejemplo, a Gustavo Ruz, que es un tipo de acá de Chillán, que quizás no es muy carismático, tiene más cara mañoso, pero también habla de asamblea constituyente. De cierta forma, me gustaría saber si tú sientes identificado por la izquierda, con esa izquierda que podemos reconocer en la candidatura pasada de Arrate, en la candidatura que actualmente te apoya de Hirsch, o lo que fue en Madrid, o quizás el salto más histórico, que aunque no te guste un poco el análisis histórico, pero
es necesario considerarlo también lo que es el proceso de Salvador Allende o Pedro Aguirre Cerda. Si te sientes partícipe de esa izquierda, y en base a eso, es muy similar a la pregunta que hace Claudio, yo creo que tomando la consideración de que la revolución bolivariana que tú planteaste también hace un análisis muy profundo de lo que fue el proceso chileno, el proceso de por qué cae la unidad popular, y toma en consideración de que no se puede hacer un cambio social, ni siquiera revolución, sino un cambio social simple, como tú lo acabas de decir, con la toma de derechos, no se puede hacer sin reformar las Fuerzas Armadas, no se puede hacer sin considerar que necesariamente va a haber una contraparte. Y lo vemos, por ejemplo, qué pasa con Ecuador. En Ecuador se le levanta la policía a Correa, lo vemos que pasa con Argentina, donde la derecha y los poderes fácticos se están levantando y claro, ahí tomaron el lado más débil. Y lo vemos en Venezuela con ya una lucha de clase casi un poco más de claro. La pregunta si te sientes parte de esa izquierda y efectivamente, ¿cómo pretende gobernar considerando que efectivamente se va a dar un proceso de contraparte hacia el proceso? Y esta pregunta no suele llegar a contestarla. Bueno, mira, si me siento parte de la izquierda, a ver, complicada esa pregunta porque aquí yo hago una pequeña análisis más fino respecto a eso. La aparición de la cuestión ambiental, que no es una cosa así, preocupémonos por los pajaritos, preocupémonos por los arbolitos y que no maten a los gatitos, ¿no? La cuestión ambiental es un poco más compleja, es una epistemología distinta, una manera de entender la forma de habitar el mundo. Es una manera de decir, mire, ¿sabe? Toda forma de vida tiene derecho a ser respetada. Y los animales tienen que ser sujetos de derecho. Y no podemos contaminar los ríos porque no solo porque se echa a perder el agua ya no vamos a poder tener agua limpia, sino que porque tienen vida, porque tienen derecho a existir y a fluir en su esencia y en su naturaleza. El problema, y yo siempre necesito explicar, el problema de ser de izquierda o de derecha tradicionalmente está en el marco de una cosmovisión que es moderna, racionalista, humanista, donde toda forma de vida que no sea la humanidad está en orden subordinada a la condición humana. Entonces, si tú me dices, ¿te sientes de izquierda? Yo en ese contexto no me siento de izquierda. No comparto el paradigma mental que siempre ha compartido la izquierda y que compartió Karl Marx. Yo te tengo que explicar que estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Chile y mi tesis fundamentalmente apunta a introducir en las ecuaciones fundamentales de Marx el aporte de la naturaleza, la productividad ecológica de la tierra y explicar la plusvalía no solamente desde la explotación del trabajo, sino también desde la explotación de la naturaleza. Entonces, si tú me preguntas, en el marco tradicional, obviemos eso, ¿te sientes parte, heredero o de alguna manera continuador de esa tradición? Sí, me siento parte. Tengo un profundo respeto por lo que fue el gobierno de Salvador Allende, la inspiración política, el proyecto político de Salvador Allende, también de Pedro Aguirre Cerda. Y me siento cercano ideológicamente a aquellos sectores que promueven el fin del capitalismo, una sociedad socialista ordenada en torno al trabajo. Pero necesito decir que no comparto 100% la matriz intelectual que está detrás de la izquierda, porque a mí me parece que debemos revisar muchos postulados, incluso el pensamiento marxista tradicional, revisarlo en términos de que sea capaz de conversar, dialogar e incorporar en una nueva lectura la cuestión ecológica, no como el problema de los pajaritos, sino que, ojo, es una nueva cosmovisión. Yo no puedo abusar de la naturaleza, yo no puedo atropellar la naturaleza, tiene derecho a existir y a ser respetada. Y en ese sentido debo cambiar esta cosmovisión. Yo no sé si respecto a eso te contesto, ¿no? Lo que puedo decir, no soy de derecha, nunca seré de derecha, reniego de la derecha, no soy capitalista, reniego del capitalismo y creo en su superación, pero me parece que el pensamiento político de izquierda tradicional, histórico, necesita necesariamente
hacer aportes e incorporaciones a su epistemología, a su manera de comprender el mundo, que superen el humanismo, el racionalismo científico, la racionalidad formal e instrumental y esta mirada de que la ciencia, la tecnología, el progreso humano es eterno, ad eternum, y que no tiene límites físicos ni naturales, cosas que el pensamiento socialista y marxista ha tenido como pecado también en su desarrollo histórico. Creo. Ya, dos preguntas más. Está el joven primero, el joven de la esclilla y después el de verde que está en la sala subiendo la hora. Ya, bueno, primero agradecer al Chiquillo de Historia porque hacen falta estos espacios. Y bueno, mi pregunta va, no sé si ignoraré un poco su candidatura o no lo he visto pronunciarse acerca de este tema, pero con respecto al conflicto mapuche. ¿Qué propone usted con respecto a lo que piden ellos, emancipación de su pueblo? Bien hemos visto que los gobiernos anteriores han hablado acerca de este tema como una inclusión del mapuche al Estado chileno. Es decir, se le dan becas para estudiar en la universidad, se le da más accesibilidad a los trabajos. Pero ya, aceptable el Peñi que quiere acceder a nuestra miseria o nuestra vida como chileno. Pero el pueblo mapuche en sí, el Huaychafe que lucha hasta el día de hoy por la emancipación de su pueblo, ¿qué sucede con él? ¿Qué propone usted acerca de la emancipación del pueblo mapuche como Estado diferente al Estado chileno, es decir, un Estado aparte, y la devolución de territorio ancestral, por supuesto, no todo el centro-sur de Chile, pero lo que ellos exigen? Y también con respecto a este mismo tema, ¿qué sucede con los presos políticos mapuches? ¿Qué propone su candidatura acerca de si es que es necesario replantear su nuevo juicio para poder liberarlos, si es que está equivocada la justicia chilena al momento de encarcelarlo? Y en ese mismo tema, también qué sucede con las leyes que se han instaurado en Chile con respecto a la detención y el presidio de los presos políticos. No solamente mapuches, sino que también anarquistas. ¿Qué pasa con los montajes? ¿Qué plantean ustedes si es que es necesario derogar o no la denominada ley Gimpeter o la ley antiterrorista que está atentando contra los derechos humanos, ya que en Chile la ley dice que uno no es culpable, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la ley antiterrorista plantea lo contrario, que uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario, un proceso que dura 2 años, es decir, a mí me pueden arruinar la vida, puedo estar preso 2 años y para que después digan que yo soy libre. Entonces son dos preguntas: ¿qué sucede con las leyes que atentan contra los derechos humanos en Chile y qué sucede con la emancipación del territorio del pueblo mapuche? Ya, yo me he pronunciado en varias oportunidades al respecto. De hecho, en varias entrevistas por escrito lo he dicho. Pero bueno, como lo que pasa es que eso no me lo preguntan normalmente en las entrevistas de televisión o en general, porque no les interesa el tema. Y además porque siempre son 4 o 5 minutos y nunca te dan el tiempo para expresar y plantear todo tu proyecto, ¿no? Ahora, yo creo, mira, a mí me parece que respecto al pueblo mapuche, lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento del daño que le ha causado el Estado chileno a este pueblo. No lo conocemos. Yo me vine a enterar de la pacificación de la Araucanía por iniciativa propia, ¿no? Nunca lo vi en los textos escolares, algo que pasó hace 100 años solamente. Bueno, yo creo que eso hay que conocerlo. Primero que nada tenemos que saber qué pasó. Porque acá hay y eso tenemos que instalarlo en el debate público. Es importante también ganar una lucha por la verdad que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos normalmente? Mapuches terroristas que queman, que matan gente. Entonces la respuesta es la represión, la ley antiterrorista, etc. Entonces, primero que nada tenemos que hacer una discusión como país más honesta, más entre comillas objetiva, pero también poner, o por decirlo así, poner la lectura de lo que fue, de lo que es el dolor del pueblo mapuche. Por otra parte, a mí me parece fundamental, ¿no? Y lo voy a decir primero, me parece fundamental que
antes de plantear ninguna respuesta o la solución al problema mapuche, haya que conversar con ellos, haya que saber qué es lo que están planteando, ¿no? Porque de verdad a mí me complica que me digan cuál es su propuesta, y entonces que voten por mi propuesta según si es mejor o es peor, y que finalmente se instale una propuesta que la definí yo, la inventé yo, la construí yo. Yo creo que también en la solución del problema mapuche deben ellos ser parte, deben ser invitados a construir la solución del problema. No obstante eso, creo necesariamente que este pueblo chileno debe reconocer que está inmiscuido, involucrado con el pueblo mapuche, que es parte de su, incluso de su sangre, ¿no? De su genética, ¿no? Todos tenemos algo de mapuche en Chile, ¿no? Lo dicen los estudios relacionados con la composición genética de lo que es el ser chileno, ¿no? Y a mí me parece importante que ese reconocimiento se exprese constitucionalmente, que haya reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional, pluriétnico, pluricultural y de distintas lenguas, que se reconozcan como parte del Estado las otras lenguas. Pero además, me parece necesario que se indemnice al pueblo mapuche por el daño infligido por parte del Estado, ¿no? Y me parece también necesario que se devuelvan tierras, sobre todo la expropiación de tierras que se ha hecho con la penetración de la industria forestal en territorio indígena. Esas son las ideas que más o menos a nosotros nos inspiran en esa materia, independientemente de que creo que la solución final debe ser discutida, conversada, dialogada, acordada con el pueblo mapuche, que se le reconozca su nación, sus autoridades, su parlamento, que dentro del Parlamento en Chile también exista una parte importante de representantes que provengan de las etnias y de los distintos pueblos originarios. Y sobre la ley antiterrorista me parece que hay que derogarla. Me parece que todos los juicios que se han aplicado en relación a esta ley tienen que ser revisados desde el principio de la justicia y del criterio de que no se puede acusar a alguien sin, como tú lo planteaste, ¿no? Y que en virtud de una revisión de estos juicios los prisioneros políticos sean liberados cuando han sido acusados de manera absolutamente ilegítima y sin derecho y sin justicia. Eso es lo que creo respecto a esta ley antiterrorista. A la ley Ginspéter obviamente lo mismo, digamos. Creo que no son consistentes con el Estado de Derecho, no resuelven el problema del conflicto mapuche, lo agudizan, no contribuyen a respetar la dignidad de las personas, y esas leyes a mi juicio deben ser derogadas y reemplazadas por un sistema donde el derecho opere, ¿no? Y los prisioneros políticos que fueron condenados sobre estas leyes deben ser puestos en libertad. Eso es. Ya, las últimas dos preguntas, es que no tenemos tiempo. Las últimas dos preguntas, la niña y después el joven verde, y estaríamos cerrando el foro de ley. Bueno, yo quería referirme en la relación internacional, en caso específico, su punto de vista en conceder mar al país de Bolivia. Su punto de vista es dar afirmación a esto, que Bolivia acceda, ¿cierto?, al mar de Chile, y si no, el por qué. Bueno, yo creo que sí, lo hemos dicho también, lo hemos planteado, nos han acusado de patriotas, que nos vayamos a ir a Bolivia, todo tipo de insultos. Nosotros creemos que hay que darle salida al mar a Bolivia con soberanía, pero también planteamos lo siguiente, no es simplemente dar salida al mar a Bolivia con soberanía. Nosotros tenemos en el norte del país problemas serios de desarrollo. En consecuencia, la solución debe estar inserta también, la salida al mar a Bolivia con soberanía, en un escenario en donde los pueblos de Arica, de Iquique, establezcan una relación comercial, una relación civil, un intercambio que sea mucho más fluido y más factible de permitir que para estas zonas del norte de Chile los centros urbanos de La Paz, Cochabamba y toda esa zona de Bolivia les sean más accesibles y permitan fortalecer el desarrollo de esa zona. Ahí hay que avanzar a una solución más compleja, que no solamente implique
resolver el problema de Bolivia, sino que también el desarrollo del norte de nuestro país y de nuestra gente, y de incorporar a los pueblos originarios que están en nuestro territorio también en esa solución, y no solamente entregar una franja con soberanía. Yo creo que la solución es más compleja, pero sí incorporando la solución que implique darle salida al mar a Bolivia con soberanía. Ahora, yo he insistido que esto no es una decisión que pueda tomar un presidente, ¿no? A mí me parece importante que Chile sea parte de este debate y que sobre todo los chilenos de las zonas norte tengan, su voz sea más escuchada en esta materia, porque son finalmente los involucrados, son los que viven en ese territorio, no los que vivimos al sur de Iquique y Arica. Podemos decir algo, ¿no? Pero a mí me parece más preponderante y relevante la opinión de quienes están en esos territorios y qué opinión tienen respecto a eso. La última pregunta al joven de verde y Marcelo, mi pregunta es sencilla, concreta. ¿Qué pasa con las garantías explícitas de salud que están bien descritas en las guías clínicas, pero que lamentablemente no se cumplen? Y más aún, por ejemplo, con Teletón, que es nefasto en relación a la evasión de impuestos que esto le significa a las transnacionales y que solo cubren hasta las personas hasta los 18 años. ¿Y qué pasa con la población después? ¿Cuál es tu postura respecto a la rehabilitación de todo este tipo de pacientes? La primera pregunta. En relación a la garantía explícita de salud, que están explicitadas en guías clínicas, pero que lamentablemente no se cumplen desde el punto de vista de la rehabilitación. ¿Y por qué no se cumplen? ¿Por qué no hay fiscalización? No hay fiscalización. ¿Y presupuesto? Tampoco. En relación a Teletón, por ejemplo, que lo único que hace es la evasión de impuestos. ¿Por qué me preguntan de la Teletón? No me gusta hablar de la Teletón. Me comprometen más allá de lo que... Bueno, nosotros sobre el tema de la salud hemos planteado que es inaceptable lo que hoy día tenemos. Una vez más, una cuestión de negocios. Según el Mercurio, las ISAPRES son el tercer negocio más lucrativo del país. No tenemos salud mental, no tenemos salud dental, ni siquiera en la ISAPRES. Y es curioso, Chile tiene indicadores que son aterradores. El suicidio es la primera causa de muerte en los hombres entre 22 y 44 años. Y el suicidio infantil ha aumentado en un 60-70% en los últimos 10 años. El suicidio adolescente. En materia de salud está, como en todos los ámbitos de nuestra vida, el desmadre total y absoluto, ¿no? La salud pública no existe. No existe. Nadie puede decir que puede tener un mínimo, cubre un mínimo sus necesidades de salud en los sistemas públicos, porque con la mitad del presupuesto, con la mitad de lo que se gasta en Chile en salud, se atiende al 80%, que son las mujeres, los enfermos, los viejos, los niños. Los que necesitan salud tienen la mitad del presupuesto, y los que no necesitan salud, ¿no? Que son como un 17% de los que están en la ISAPRES, tampoco tienen salud porque no se enferman, y porque una parte importante de lo que se gasta en la salud privada es lucro, es ganancia. No va ni a pagar médicos, ni a pagar hospitalización, sino que lucro. Entonces, obviamente, nosotros ahí lo que planteamos es crear un sistema público de salud universal que no establezca, ¿no es cierto?, prioridades, ¿no? Y que no deje enfermedades afuera. El otro día hubo en Santiago una marcha un poco farandulera, pero bueno, es eso, ¿no? Hay enfermedades que no son cubiertas, hay gente que se enferma en Chile y nadie se preocupa. Esto de la campaña de repente tiene sus cosas interesantes. Me escribieron un grupo de mamás de niños que tienen cáncer. Y bueno, se mueren los hijos algunos y ellos quedan con deuda de 40, 60, 80 millones. Se tienen que endeudar y a nadie le importa. A nadie le importa en este país que haya gente que se tenga que morir porque no hay cobertura de salud plena y garantizada. Nosotros creemos que un Estado solidario, un Estado centrado en los derechos, debe garantizar el derecho a la salud. Por lo tanto, todos esos problemas de las garantías deberían resolverse
al lograr instalar en Chile un sistema de salud público, universal, y que cubra todas las necesidades para toda la población, paguen o no paguen por este servicio. Y respecto a la Teletón, solo por el hecho de nunca más ver al señor Francisco en la televisión, creo que habría que terminar con eso, digamos. A mí me parece no solamente una cosa de evasión de impuestos, porque ya por eso hay muchas cosas por las cuales se va de impuestos en Chile. Lo peor para mí, más que se va de impuestos, porque hay tantas cosas con las cuales se va de impuestos. Si no, pregúntenle a Goldborne cómo lo hizo. Él sabe. Lorenzo Goldborne. Ni siquiera lo van a dejar ir a París. No se va a poder ni a París a pasar las penas electorales. Bueno, el problema fundamental es la utilización morbosa del dolor humano para generar aporte. Lo que me parece peor aún es que un señor como Luksic aporte 1/3 de lo que gana por día a la Teletón y todo el mundo lo aplauda y lo considere un poco menos que un santón, ¿no? Lo que me parece repugnante es que se haga negocio con él y que se exponga el dolor y muchas tragedias de personas para generar y para promover y despertar la compasión de la gente y vaya a poner dinero. A mí me parece que eso es inaceptable. Una de las tantas torsiones morales, una de las tantas desajustes éticos que vive este país. Eso no es necesario que te lo pongan en la cara para poder aportar. Debe ser un compromiso colectivo nuestro de cubrir las necesidades de aquellos que necesitan recursos para poder hacer su vida de manera digna y cubrírselo no solamente hasta los 18 años, sino que también después. A mí me parece que por ahí va la preocupación que debemos abordar, en el sentido de que la salud, una vez más, como otras cosas, es un derecho que debe ser garantizado. Bien, damos por finalizado este foro panel, pero antes le damos la posibilidad al candidato de que diga sus últimas palabras y por acá me dicen que se puede referir brevemente al tema de la marihuana que no se iba a tocar. Este tema de la marihuana es voto seguro. Igual que lo del aborto y lo de... Bueno, voto seguro, si no es voto seguro, marihuana para todos. Nosotros hemos planteado que obviamente penalizar el cultivo privado, personal de la marihuana no puede ser considerado un delito. Ustedes se dan cuenta de lo que son las cosas, ¿no? O sea, los mínimos derechos hay que explicar, hay que fundamentar. O sea, yo no sé si sea necesario explicar mucho eso, pero a mí me parece que no es un hecho grave, no está demostrado que sea nocivo para la salud humana, incluso tiene beneficios terapéuticos. Entonces, y como es voto seguro, no tenemos problema con eso, ¿no? Así es que, bueno, para finalizar, nosotros creemos que estamos en un año particularmente especial, ¿no? Ustedes que estén acá es una demostración de ello. La política entró nuevamente en el alma de Chile. Entró en su juventud, en sus gentes, en sus mujeres, en sus minorías, en el pueblo mapuche. Este año particularmente es interesante porque se está despedazando, se están destruyendo a sí mismos esos chanchitos que viven en su propio corral, revolcándose en su propio charco de lodo, que son Concertación y Alianza. Cada vez se les achica el corral, ¿no? Y cada vez entonces se tienen que pelear por revolcarse en su barro entre ellos. Este es un año en donde hay 7 millones de chilenos, de los cuales ustedes deben ser parte de eso, que están expectantes respecto a la cuestión política y están presionando y se han constituido en actores políticos. Yo he dicho en varias oportunidades, no es que el movimiento estudiantil sea el determinante, pero es de alguna manera el foco
en el cual se miran el resto de los movimientos sociales. Marca cierta pauta, determina cierto derrotero. Y lo que haga el movimiento estudiantil este año en materia política va a determinar de manera importante los resultados electorales. Por lo tanto, estas candidaturas que llaman confesionales, que llaman testimoniales, ¿no? Outsiders, marginales, ¿no? Alternativas, todo lo que sea que no sirva para nada, así las denominan, ¿no? Pero este año nos está diciendo otra cosa. Cuando tenemos 7 millones de chilenos, 7 millones de chilenos, que no va a votar por la Concertación ni por la Alianza, y que están cansados de esas propuestas políticas. Si nosotros logramos construir un proyecto mínimo sobre el cual ponernos de acuerdo en relación a progresar en un estado superior al que hoy día estamos, no es mucho, ¿no? Hoy día estamos en un estado en donde demandar derechos es un delito y el delito es un derecho. Nosotros estamos diciendo, mire, avancemos hacia una sociedad de derechos, mínimo, a la educación, a la salud, a la previsión digna. Eso que está incluso en países capitalistas ya consagrados. Eso es lo que estamos planteando. Pero también estamos planteando que esto requiere el compromiso político de la ciudadanía. Y nosotros estamos invitando a cambiar la lógica de pensar la política. Estamos acostumbrados a que un señor Max Marambio, por ejemplo, como tiene Lucas, lucró con el socialismo cubano, ahora es un delincuente que está perseguido por los tribunales cubanos por los delitos que cometió allá. Se le ocurrió inventar un candidato y financió este candidato y lo instaló en función de algunas ideas que capturó por ahí con un estudio de mercado, ¿no? Así funciona la política hoy día en Chile, estudios de mercado. Usted distingue lo que es vender papas fritas o producir un afiche de Longueira proponiendo un país más justo. No es muy distinto, ¿no? La propaganda hoy día es publicidad mercantil. Hoy día están vendiendo candidatos, ¿no? Marketeando candidatos con eslogan. Es posible. Creo en Dios y qué. Dice por ahí en Valparaíso Orrego en un tremendo cartel, ¿no? Atrévese. Publicidad que nos ha inducido a comprar y a adquirir como sello personal alguna marca. Hoy día la política es distinta. Hoy día lo que nosotros estamos planteando es entender de otra manera la política. Y por eso hemos dicho siempre lo mismo y lo voy a repetir acá. Nosotros no estamos pidiéndole a ustedes que voten por nosotros porque tenemos el mejor proyecto, el más atractivo, el más interesante, el que efectivamente a usted le va a resolver sus sueños, sus aspiraciones y lo va a llevar, como diría París, al mundo feliz. Al mundo feliz, porque el poder está en ustedes, chiquillos. Vamos con todo, el futuro es esplendoroso. Nosotros entendemos la política de otra manera. Si ustedes votan por nosotros y se quedan en la casa viendo cómo nosotros intentamos nacionalizar el cobre, intentamos hacer una nueva constitución, intentamos instalar un sistema público de salud y de previsión y de educación, entonces no nos va a servir de nada. Los poderes que tenemos que enfrentar son grandes. Estos cambios no los hace un presidente, los hace un pueblo organizado, movilizado, exigiendo. Vean cómo ha cambiado Chile desde que los estudiantes dijeron basta y se movilizaron en las calles. Eso es lo que tenemos que continuar. Iniciar un proceso constituyente implica iniciar un proceso de movilización política, de convicción política, de organización política. Entonces, si votan por nosotros, espero que sean parte de ese millón de chilenos que va a exigir asamblea constituyente, que va a exigir en sus centros de estudiantes, en sus organizaciones sindicales, en las calles, en las movilizaciones, escribiendo columnas, siendo críticos y planteando, expresando públicamente esta voluntad de transformación. Eso es lo que nosotros queremos, a eso estamos apuntando, ese es nuestro proyecto.
Si no contamos con ese apoyo, tengan la certeza que no va a ser posible hacer nada. Pero también les pido que tengan la certeza y la convicción de que lo único que nos motiva y que nos interesa, y la única convicción, la única promesa que podemos hacer es que vamos a ser leales a la voluntad popular, leales a la convicción de que lo que importa acá es construir ese proyecto que está en la base del pueblo de Chile. Y vamos a nacionalizar el cobre, y vamos a instalar un sistema de educación pública, y vamos a instalar un sistema público de salud, y vamos a nacionalizar el cobre y tener una nueva constitución. Esa es nuestra convicción, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que vamos a hacer sí o sí. Pero para eso necesitamos el concurso, la convicción, el apoyo, la movilización y la tarea política, el trabajo político de ustedes, del pueblo chileno, de los trabajadores y de todos aquellos que aspiramos a hacer entrar en la historia de nuevo a los trabajadores, a los estudiantes, a Chile. Que la historia la escriba finalmente. Empecemos a escribirla de nuevo desde el lado, desde la historia, desde las ambiciones, desde las esperanzas de quienes nunca hemos podido ser reconocidos en la dignidad que corresponde por quienes hoy día son los dueños de la historia de Chile. Muchas gracias.